¿cómo están? Soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a Economía para Todos en esta edición especial para Navidad y Año Nuevo. Señores, ¿cómo le ha ido a la economía nacional este 2022? Un año bastante marcado por la subida de precios que lamentablemente, de acuerdo al último reporte del INEI, pues no ha bajado. No está, digamos, por debajo del 8%. ¿Qué establece el BCR? Que esté entre 1 y 3%. Estamos muy lejos. Esto va a permanecer el próximo año, golpeando, por supuesto, a los hogares y los bolsillos de las familias peruanas. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado este 2022? El plano internacional y nacional, con la crisis política, el empleo, ¿se ha recuperado o es que todavía los peruanos y las peruanas trabajan en condiciones o en peores condiciones que el 2019? Y, por supuesto, también el billetito verde, que incluso en el último trimestre del año ha roto el techo de los 4 soles. Esto y más vamos a analizar, por supuesto, en Economía para Todos. Y sin más preámbulo, vamos inmediatamente a conocer cómo es que ha cerrado, cómo le ha ido a la subida de precios, la inflación este 2022. Todos los detalles en el siguiente informe. La inflación anual en el Perú continúa superando el 8% a nivel nacional, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, por encima del 1 a 3% ideal que establece el Banco Central de Reserva. El jefe del Instituto Peruano de Economía, IP, Víctor Fuentes, advierte que con estos resultados estaríamos teniendo la mayor alza de precios de los últimos 20 años. La inflación anual está en niveles que no veíamos hace 20 años. Es una inflación muy alta y que ha probado ser mucho más persistente de lo que inicialmente se pensaba. Para poner un ejemplo, a inicios del 2022 se esperaba que el 2022, a diciembre de 2022, íbamos a cerrar con una inflación de alrededor de 3.5%. Y en realidad es probable que la cerremos con una inflación alrededor del 8.1%. Este año las mayores alzas las reportaron los alimentos, pues esta categoría subió más de 13%. Algunos de los productos que encarecieron más fueron el aceite, las harinas, el azúcar, la papa y otros vinculados a malas cosechas. Pero, ¿por qué este 2022 estuvo marcado particularmente por la subida de precios? El economista Elmer Cuba precisa que las razones del alza son principalmente internacionales, por el mayor costo de insumos que en parte se generó por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso son factores internacionales. Tienen que ver con el aumento del petróleo, que ha subido casi el 100%, y también el maíz, el trigo, la soya, que son insumos básicos para el pollo, para las harinas, para el aceite. Todos son de origen importado, digamos, ¿no? Gran parte de la inflación peruana tiene que ver con la canasta de alimentos importada y sus efectos en los bienes locales, ¿no? Que la gente también se defiende subiendo también sus propios precios para no perder espacio. La inflación ha generado que los ingresos de los hogares alcancen para menos productos. El IP estima que solo en Lima Metropolitana la capacidad de gasto de las familias se ha reducido en unos 150 soles. La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Mariana Escobar, precisó que el alza de precios hace que la brecha entre los alimentos y los consumidores sea cada vez mayor, y ahora cerca de la mitad de la población está afectada por la inseguridad alimentaria. ¿Quiénes son estas personas que están en esta situación? Personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema, que son las personas que están en los padrones de los programas sociales, pero a eso se suma esta franja muy vulnerable de la clase media peruana, que son personas que han logrado salir de situación de pobreza, pero que están flotando justo sobre la línea de pobreza y que cualquier shock, como es la pandemia, pues realmente golpea muy duros sus medios de vida. Pese a que el BCR espera que la inflación tenga una fuerte rebaja en marzo del 2023 e incluso se estima que baje al nivel ideal durante los últimos 6 meses del próximo año, aún hay riesgos. Recientemente, el presidente del BCR, Julio Velarde, advirtió que el último dato de precios mostraba una inflación inaceptable e indicó que de no bajar los precios internacionales de alimentos y energía, sería posible que la inflación baje poco y se estanque en un nivel alto de cerca de 4%.
Muy bien, tremendo lo que ha marcado este 2022 con una subida de precios que probablemente usted, señor, señora, lo ha sentido directamente cuando ha ido al mercado a comprar el pollo, la papa, pagar el recibo de luz o de agua. Todo esto ha marcado este 2022. Estamos con Ana Reategui, profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de SAM. Profesora Reategui, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es su primera lectura de esta inflación que ha marcado el 2022 y por qué no está bajando? Probablemente a esta hora de la tarde las personas se estén preguntando por qué no baja el precio en los mercados. Claro, justamente a inicios de año decíamos que ya a finales de este 2022 veríamos los precios bajar. Sin embargo, no está sucediendo como bien han estado ustedes marcando en el informe previo. Y la razón puede ser la siguiente. Es verdad que los factores internacionales no terminan de arreglarse, así como los nuestros, ¿no? Pero los factores externos continúan latentes. Es increíble que tengamos una guerra Rusia-Ucrania que prácticamente continúa y hasta ya ha dejado de ser noticia porque es la constante, ¿no? Sin embargo, estamos pasando un momento importante en lo que viene los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, incluso abril, que es el invierno europeo. El invierno europeo marca una gran línea. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al gas ruso o están pagando precios muy altos y están llevando los barcos, están utilizando la logística internacional, los barcos, están comprando carbón, están utilizando otro tipo de energías para poder pasar estos 4 o 5 meses de frío que, como sabes, son muy intensos en Europa. Claro. Entonces, nuevamente es como si toda la logística se concentrara en atender las necesidades de Europa, dejándonos a nosotros, al resto del mundo en general, sin abastecimientos, sin líneas de transporte terrestre, aéreo, etc. Entonces los recursos se van a apuntalar a ese nuevo problema, en este caso que es el invierno. Tendríamos que esperar a abril, mayo, cuando empieza a ceder el frío europeo, para que nuevamente se empiece a notar una mejor distribución de los recursos logísticos en el mundo. Por lo tanto, es normal que las inflaciones, en este caso provocadas por costos, por shocks de oferta de costos, permanezcan altos durante buena parte del 2023 todavía. Ajá, entonces lo que mencionaba en su momento el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, al decir que a partir de marzo íbamos a ver una tendencia y probablemente llegar al 3%, que es lo ideal, ¿no? Es el rango donde debería estar la inflación y no por encima del 8%, a nivel nacional 8.64%, Lima Metropolitana 8.45%. ¿Eso va a llegar? ¿Ese escenario yo es probable? creo que lo que vamos a tener todavía es un 8% en enero, febrero, marzo. Ajá. Empezaría a ceder a partir de los meses siguientes, y ceder no significa estar ya de frente en el rango meta. ¿Qué significa ceder? Significa ceder que puede ir bajando paulatinamente a 6.5, incluso el Banco Central en su último reporte ya indica que recién estaríamos en el rango meta en el último trimestre del 2023. Ahora, lo que advierte también el presidente del Banco Central de Reserva es que lo peor que le puede pasar al país es que sí, que baje y que en el 4% se quede estancado. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, ese escenario va a golpear directamente a los hogares y los bolsillos de las personas? Claro, porque efectivamente no es que los precios son resistentes a la baja. Y una inflación de 4% te da una expectativa de que los precios todavía están altos. Los costos todavía van a estar altos. Y frente a unos costos altos, ¿tú como vendedor qué harías? Claro, tengo que asegurar. Te proteges, ¿verdad? Claro, tengo que asegurar mi bolsillo. Te proteges de que el costo puede subir en cualquier momento. Entonces hay un problema de expectativas fuerte en este momento. Macroeconómicamente tú podrías decir los precios están cediendo, pero microeconómicamente el comportamiento que tiene el señor que está en Gamarra, el señor que está en Huancayo, el señor que está en Tacna, microeconómicamente él se va a cubrir frente a posibles riesgos de subida de costos. Entonces hay como una especie de distancia entre lo que sucede en el mundo macroeconómico y en el mundo microeconómico. Entonces tú dices, ¿qué costo le pongo a la harina? No sé, 10. No, pero ya bajó a 8. ¿Y si sube a 10?
Ajá, me cuido. ¿No? Entonces es una expectativa que todavía marca. Por eso es que es importante. La especulación va a jugar. Es una especulación razonable, no es una especulación que tú digas, estoy haciéndolo mal para ganar más plata indebidamente. Es una especulación razonable de muchos pequeños empresarios que van a tratar de cubrirse de esa situación. Especulamos todos y ellos pueden. La economía le llama tener expectativas de que los costos no necesariamente van a bajar y se van a proteger. Entonces, bien dice el presidente del Banco Central de que si no llegamos al rango meta, que es el 1 y 3, en el que todos nos empezamos a sentir cómodos porque ya lo logramos, ya está bien, ya. Hay otro escenario. Hay otro escenario en el que todavía 4, 5... todavía mantiene a la gente alerta y con la posibilidad de que pueda regresar a 6 o 7, entonces es mejor, es como que, no sé, ahora que estamos un poco en el Mundial, cuando estás ganando 2-1, creo que es el peor marcador, ¿no? Porque te pueden voltear, en momento te voltean el partido, entonces tenemos que llegar al rango meta. Y es interesante lo que usted menciona porque, claro, ¿no? La economía es justamente eso, es una ciencia social, prácticamente, ¿no? Que trata de entender el comportamiento de las personas, de los compradores, los vendedores, que finalmente son factores que influyen en el escenario económico. A ver, ¿qué nos espera para el próximo año? De todas maneras, entonces, las familias van a ver permanentemente una subida de precios cuando van a los mercados. Yo diría ¿Qué les espera? yo diría que lo que si podemos encontrar una noticia, vamos a decir, buena, es que también la inflación no ha continuado subiendo y no se está acercando al 10%. Digamos que se ha estancado en 8.6, 8.8. ¿Y ese trabajo del BCR lo está haciendo bien? Es un trabajo del Banco Central, por supuesto. Lamentablemente la política no va al mismo ritmo que va la... ¿Eso podría empujar? Sí, claro, porque de todas maneras decimos que el principal problema es internacional, pero eso no quita que no le pongamos un poco de ají y pimienta al tema, y si hay bloqueos de carreteras, y si hay, no sé, vuelos que se detienen, no llegan los alimentos a las principales ciudades, entonces de todas maneras los precios comienzan a subir, por escasez en este caso, nuevamente, es una oferta nacional. Entonces sí, pueden haber todavía problemas, pero yo diría que la buena noticia es que no estamos aproximándonos a 10 o a 12 como está sucediendo en otras naciones. Yo creo que el Banco Central está haciendo un trabajo extraordinario de tratar de manejar este barco y esperaría para el siguiente año unos 6 meses todavía de precios relativamente altos, de hay que tener cuidado con los créditos, porque las tasas todavía van a permanecer un poquito altas. ¿Es el peor momento para solicitar préstamos hipotecarios, para comprarte un auto? Yo diría que sí, yo esperaría el segundo semestre del 2023 para empezar ya, tengo que prepararme ahora, aprovechar, de repente comprar, ahorrar, comprar algunos dólares. Hay algunas buenas tasas para depósitos en ahorros, ¿no? Es el momento de repente dedicarlos a eso, comprar un poco de dólares, un poco de soles, un certificado, un depósito. Y si quiero hacer una inversión, por ejemplo, en una vivienda, creo que el segundo semestre del 2023 ya nos puede poner un panorama mucho más interesante. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a Ana Reategui, profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de SAM. Vamos a ver qué es lo que nos depara el 2023. Lo cierto es que, como bien ha señalado Ana Reategui, la primera mitad del 2023 va a estar todavía en una situación bastante complicada. Cuidar los bolsillos, señores y señoras. Hacemos una pausa y regresamos, por supuesto, en Economía para Todos en esta edición especial. Muy bien, continuamos en esta edición especial, por supuesto, de Economía para Todos, edición especial de Navidad y Año Nuevo. Señores, ¿qué ha marcado la agenda económica este 2022 en el plano nacional e internacional? Sabemos que hay la guerra entre Rusia y Ucrania y además la crisis política le hace un flaco favor al panorama económico. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido este año en materia económica en el siguiente informe. La economía en el 2022 cerraría con un crecimiento de entre 2.7 y 3%, según la última estimación del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, los hechos locales e internacionales no ayudaron a cumplir con lo estimado. A nivel global, los dos principales impactos son el aumento de tasas de interés debido al alza de precios y la guerra entre Rusia y Ucrania.
hecho que marcó el inicio del 2022. Así lo explica el docente de negocios internacionales de la Universidad del Pacífico, Juan Carlos Cadinas. Muchas entidades monetarias lo que han estado haciendo es subiendo sus tasas de interés significativamente para restringir ese vaivén inflacionario que estamos sufriendo. A eso hay que añadirle lo que ocurre también en términos de oferta, que han sido los impactos de la guerra de Ucrania, porque esto tenía un impacto en el precio del petróleo, por ejemplo, en los costos de todo lo que son recursos naturales como gas, y esto también ha impactado en los costos logísticos, que ya venían de una manera sobrevalorada también por los efectos de la pandemia. En el ámbito local, la economía peruana se ha visto afectada por la alta inflación, los fallidos procesos de la compra de urea, los conflictos sociales y la desaceleración de la actividad productiva en un contexto de crisis política. El docente de Economía de SAN, Carlos González, sostiene que la incertidumbre política ha marcado el 2022, pues a mayor inestabilidad, menor crecimiento económico y menor ingreso para los hogares peruanos. El agente económico necesita de un horizonte largo, claro y despejado y seguro para tomar decisiones, sobre todo en materia de inversión. Las inversiones al tercer trimestre del año han crecido solamente 0.2%, o sea, prácticamente se han mantenido estancadas. Más allá de que uno puede resaltar quizás una u otra inversión importante, pero en el conjunto, la inversión se ha estancado. ¿Y qué se espera para el 2023? Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan un crecimiento de 2.6% para el PBI. Por otro lado, el Ministerio de Economía es más optimista y estima que el próximo año la economía podría crecer entre 3.1 y 3.9%. El jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, Óscar Chávez, señala que su gremio espera que el país avance un 2.4%, pero esto podría ser menor debido a la crisis política. Hay que destacar que el sector que va a permitir o que permitiría llegar al 2,4 es minería e hidrocarburos. Entonces, la coyuntura actual que vivimos de los conflictos sociales, conflictos políticos, afectarían ese crecimiento proyectado de 5,7 para el sector minero. Si es así, nuestro crecimiento económico estará por debajo de 2,4, de repente 2% o aún por debajo de ese nivel. Chávez señala que es importante superar la crisis política que estamos atravesando, ya que si esto continúa, se reflejará en los resultados del 2023. En un escenario optimista, los especialistas consideran que difícilmente el Perú crecerá más de 3% el próximo año, debido a que no existen las condiciones estructurales para hacer más competitivo al país. Muy bien, ahí estaba entonces el balance que se ha realizado. Estamos ahora con Alfredo Torne, exministro de Economía y Finanzas. Señor Torne, bienvenido a esta edición especial. ¿Ha sido un buen año? ¿Cómo estamos cerrando este 2022 en materia económica? Gracias, Valeria, y gracias a tu audiencia. Yo creo que estamos cerrando muy mal. Venimos de un crecimiento de casi 3.5% en la primera mitad del año. Y según nuestros estimados, el último trimestre vamos a crecer alrededor de 1.6. Ahora, eso se va a trasladar a un crecimiento relativamente neutral en el 2022, 2.5 decimos nosotros. Creo que el Ministerio de Economía y el Banco Central dicen algo más, pero eso se va a trasladar hacia el 2023. En el 2023 nosotros pensamos que vamos a crecer solamente 1.9%. 1.9% porque el Ministerio de Economía ha señalado que podríamos crecer 3.9%. ¿Está muy optimista el Ministerio de Economía? Viendo los estimados del Ministerio de Economía, bueno, 3.9, el Banco Central dice 2.9, o sea, ya hay un punto de diferencia, pero ellos tienen un supuesto muy fuerte en términos del aumento en la producción minera y después en los sectores de servicios, ¿no? Particularmente ventas al menudeo,
porque si uno ve la producción minera, pues va a ser muy golpeada por el entorno internacional. Como ustedes saben, la subida de tasas de Estados Unidos pues está golpeando a los precios de los commodities, que es un proxy para la inflación. Y por otro lado, pues la crisis política que estamos viviendo ha golpeado precisamente los sectores de servicios y particularmente en el sur del país. Y entonces eso nos va a quitar crecimiento, ¿no? Ahora, este bajo desempeño para el 2022, señor Torné, ¿cuánto se lo debe a lo que está pasando en el plano internacional? Porque uno diría, bueno, no estamos creciendo tan bien, Valeria, pero es por la guerra entre Rusia y Ucrania, es por lo que está pasando de repente en China, es por la inflación en Estados Unidos. ¿Es tanto así? Mira, yo creo que algo se debe, pero no se debe mucho. Yo creo que más bien hay, como se dice, vientos de cola favorables a la economía peruana. Está el tema de Quellaveco, es una mina muy importante, de cerca de 100.000 toneladas de cobre que ha entrado a operar desde julio de este año y el próximo año debería de producir 300.000. O sea, es un efecto de viento de cola muy fuerte. La desaceleración de Estados Unidos sí la hemos visto. Probablemente en este trimestre Estados Unidos solamente crezca 0.5 y la primera mitad ha estado en términos negativos. Y China, que es nuestro otro socio comercial, ha estado muy golpeado. Sí. Prácticamente China ha estado cerrado por el COVID. Entonces sí hemos tenido un efecto, pero eso se ha visto en la segunda mitad del año. En la primera mitad del año teníamos todo lo opuesto, teníamos gran apoyo de la economía internacional. No se aprovechó. Bueno, no se ha aprovechado. En otros contextos hubiésemos podido crecer al 9% y estábamos creciendo al 3.5%. Lo que sucede es que todos nuestros números están de alguna manera infladas por ese efecto positivo de la economía internacional en la primera mitad, nuestra recaudación, inclusive nuestras exportaciones. En la segunda mitad ese efecto se desvaneció un poco, pero realmente el efecto lo vamos a ver en el 2023. En el 2023 vamos a tener a la Reserva Federal con tasas del 5% y probablemente el Banco Central con tasas de 8%, y eso significa una presión sobre la demanda, ¿no? Ahora, hay cierta proyección de crecimiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero nos estamos olvidando también de otro factor que puede influir y puede un poco movernos la brújula, que es la crisis política. Y probablemente a muchos televidentes no encuentran cierta relación entre lo que pasa en la política y lo que pasa en la economía. No son cuerdas separadas. Llega un momento en que se cruzan y tienen un impacto uno sobre otro. La crisis política puede retrasar o en algún momento pues invertir la proyección económica del 2023, ¿y hasta qué punto? Mira, es interesante explicar cómo es que opera la crisis política o los impactos que tiene la crisis política sobre el desempeño de una economía. La crisis política no es que si hay ruidos políticos inmediatamente la economía se desacelera. La mejor forma de explicarlo es como en dos regímenes. Cuando la crisis política es simplemente ruido sin ningún efecto mayor, entonces los empresarios de alguna manera hacen oídos sordos a los factores políticos. La crisis política empieza a pegar cuando empezamos a tener los efectos que estamos teniendo hoy día, o sea, una gran convulsión social, manifestaciones, cierre de regiones, que es lo que hemos estado viendo. La mejor forma de verlo es ver, por ejemplo, los números de electricidad, que son números de electricidad del COES diarios, y lo que ya muestran es una caída muy fuerte de la demanda de electricidad en diciembre, sobre todo si es que tomamos desde el sábado en que empezaron las manifestaciones hasta finales de diciembre, vemos una caída. Según nosotros, si anualizamos esos números, tendríamos una caída del 7% del PBI, ¿no? Pero no es correcto anualizarlo, claro, ¿no? Porque estamos anualizando 15 días de diciembre frente al resto. O sea, ojalá las manifestaciones no duren todo el año. Claro. Pero si durasen todo el año, ese es el impacto que tendría. Entonces, sí estamos viendo un efecto muy fuerte y ojalá eso no se traslade hacia el 2023 y ojalá podamos convocar a elecciones y
salir adelante de esta crisis. ¿Hay forma de encauzar esto? ¿Cuál es el rol que debería tener ahora el Ministerio de Economía y Finanzas? A ver, yo creo que hay tres elementos que son muy importantes. Uno es que tiene que haber un consenso político, tiene que haber una negociación y tiene que haber una salida política al entrampe que estamos, ¿no? El Congreso tiene que participar y convocar las elecciones. Yo soy de los que pienso que el trasfondo de esta crisis, que no viene con Pedro Castillo, o sea, viene desde que nosotros estuvimos en el gobierno, es que hay dos Perús. Hay un Perú provinciano y hay un Perú limeño, y lo que necesitamos es realmente un paquete económico para regiones. Que atienda a las regiones. O sea, hay que reconocer que todas estas acusaciones o investigaciones de la Fiscalía sobre Pedro Castillo, lo único que han mostrado es que la obra pública simplemente está paralizada. Y antes también estuvo paralizada y antes estuvimos en pandemia. Claro. Entonces, yo diría que el gobierno de Pedro Castillo ha sido tan nefasto como nuestra pandemia, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo que requiere es que el MEF se ponga adelante y lance un paquete que tenga un componente de ayuda social muy importante y un componente de reactivación también muy importante. De otra manera... ¿Suficiente con el Plan Impulso Perú? No, el Plan Impulso Perú, o sea, seamos sinceros, no tiene carne, como decimos nosotros los economistas. Ajá. Tiene 4 o 5 medidas de reducción de impuestos a ciertos sectores. Que no le va a dar oxígeno, digamos, a la economía. O sea, lo que necesitas es cuando tú tienes un choque externo, como es el que estamos viendo con la desaceleración global más la subida de tasas, lo que tú necesitas es un gran paquete de estímulo a la oferta, es decir, hacernos más productivos para poder exportar más, no solamente los productos tradicionales, sino los no tradicionales. Ajá. Y poder dar cierto apoyo a nuestros consumidores y a nuestros inversionistas. Por ejemplo, él debería estar hoy día planteando un apoyo a la inversión privada, dado los números que ha publicado el Banco Central, claro, para hacer un shock de confianza y sobre todo apoyar la minería, que hoy día está muy golpeada, ¿no? Y deprimida. Muchísimas gracias, señor Torne. Alfredo Torne, exministro de Economía y Finanzas, estuvo con... Muy bien, continuamos con más en esta edición especial de Economía para Todos. Señores, ¿cómo le ha ido al empleo este 2022? Bueno, hay una informalidad que se está acercando ya al 80%. ¿Qué significa esto y qué es lo que se viene para el 2023? Vamos inmediatamente a revisar juntos el siguiente informe. En el último reporte del INEI de este 2022, hubo 432,000 empleos más que el 2019, año prepandemia, cuando el nuevo coronavirus todavía no provocaba la pérdida del 13% de puestos de trabajo. Sin embargo, de cada 10 trabajadores, solo 2 son formales. El resto de peruanos se ganan la vida con empleos donde no completan una jornada laboral de 8 horas ni consiguen una remuneración mínima vital equivalente a 1.025 soles. Para el economista del Grupo de Análisis para el Desarrollo, Miguel Jaramillo, el empleo formal se frenó porque no hubo crecimiento de la inversión privada a causa de la incertidumbre económica. Porque las empresas no quieren contratar formalmente. Y yo creo que hay 2 factores ahí. Uno, en general, el entorno para la inversión es el peor que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Por lo tanto, no deberíamos esperar que se genere mucho empleo formal en esas condiciones, ¿no? Entonces, la gente necesita un empleo y en ausencia de empleos formales se generan su propio empleo o se envuelven en relaciones informales, ¿no?, de trabajo. ¿Pero a quiénes afectó la falta de empleo formal en el Perú? Según el INEI, la informalidad ataca a 9 de 10 personas de zonas rurales, donde sus habitantes son golpeados por la falta de recursos, como en distritos de la región Puno, donde el 42.6% de personas son pobres. Mientras que en el área urbana, el 70% de trabajadores son informales. Si eres joven menor de 25 años, podrías estar entre el 86% de peruanos con este tipo de empleo, que también alcanza a las mujeres, pues 7 de cada 10 de ellas labora en esas condiciones.
Para generar mayor empleo formal, Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, considera el impulso del sector construcción y la industria. Cuando crece la manufactura, también crece el PBI mucho más que en sectores que son de servicios o lo que son la parte de restaurantes, comidas, alojamiento. No es que estén mal estos sectores, están bien, pero lo que estamos buscando es que se reactiven aquellos sectores que son trabajos permanentes. Otro sector importante es la construcción. Yo creo que si se impulsa la manufactura y se impulsa la construcción, tenemos dos sectores que reactivan, generan más salarios y sobre todo variables importantes como es el gasto. Según la Sociedad Nacional de Industrias, el salario promedio en los sectores de manufactura y construcción es de 2.500 soles. Esto beneficiará a las familias afectadas por el incremento general de los precios. Juan Carlos Sodar, de Fase Consultores, recordó que el último año el poder adquisitivo de los ingresos mensuales cayó 15% a causa de la inflación. Por ello, urge empleo de calidad. Promedio de ingresos, digamos, del año móvil, ¿no? Terminado en septiembre, eso en promedio es alrededor de 1.560 soles. Mejor que los 1.450 o los 1.460 de hace 1 o 2 años, pero todavía inferior a los 1.580 y un poquito más, que era el promedio a septiembre del 2019. El clima político y las perspectivas empresariales advierten una caída en la inversión privada para el siguiente año, según explican los especialistas. Para mitigar este problema, se necesita un clima de confianza al empresariado y la aprobación de algunos estímulos para fomentar la contratación de jóvenes y la ejecución de proyectos, advierten los tres voceros. Muy bien, podemos hablar ya a estas alturas, señora, de una recuperación del empleo este año. Vamos a conversar con José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría. José Carlos, bienvenido a Economía. Muchas gracias, un gusto estar acá. A ver, ¿podemos hablar ya de una recuperación? ¿Nos hemos recuperado este 2022 en niveles de empleo? Bueno, en los últimos 12 meses, en 2022, durante todo el 2022 sí se ha dado una recuperación importante del empleo. En cantidad, en número. En cantidad, okay. En número de trabajadores, en gente que busca trabajo también, porque sabes que mucha gente salió del mercado laboral por la pandemia, las mujeres, los mayores de 60 años salieron del mercado laboral, han regresado al mercado laboral, o sea, la oferta de trabajadores ha mejorado, la demanda de empleo ha mejorado, pero todo está muy vinculado al beneficio que ha generado el control de la pandemia. Una cosa que explica eso, que demuestra eso, es que casi todo el crecimiento del empleo que se ha dado en los últimos 12 meses ha sido el sector servicios, que ha sido el sector más afectado y que todavía faltaba algo de recuperación. Ahí se ha dado un crecimiento del empleo de doble dígito, mientras que en los últimos 12 meses el resto de sectores no ha creado mucho empleo. Ajá. Esta mejora del empleo en servicios ha generado una mejora en la calidad del empleo, pero dentro del empleo informal. Restaurantes, hoteles, servicios en general, que dependen del contacto, han mejorado, pero no se ha visto una formalización. Es una mejora. El trabajador informal hoy día está ganando más que hace un año gracias a este control de la pandemia, ¿no? Y por eso hemos visto esta mejora en ingresos también, ¿no? Ajá. Ahora, un poco para poner en contexto a los televidentes, si es que ha habido una recuperación en cantidad de empleo, no es porque haya habido una política pública por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del gobierno, sino porque ha sido parte de un rebote natural que iba a pasar en algún momento, porque hemos estado encerrados prácticamente 2 años y el comercio se ha recuperado. ¿Ya estamos hablando también de una recuperación de ingresos? Sí, efectivamente, lo que dices es muy cierto. En términos de empleo total, cantidad de personas trabajando, hemos regresado a los niveles pre-COVID, pero eso se ha dado a pesar de una política laboral que en verdad ha sido anti-empleo formal. Por eso es que la mejora ha sido dentro de la informalidad. El empleo formal ha venido mejorando, pero más que nada por una recuperación también natural post-pandemia. Pero solamente para ponerte un orden de dimensión, ¿no? El control de la pandemia ha generado que más personas busquen trabajo, el empleo en general ha aumentado en cerca de 1 millón de puestos de trabajo, pero la tercera parte solamente ha sido formal. 2/3 partes de ese empleo adicional ha seguido siendo informal, ¿no? ¿Con cuánto de informalidad estamos cerrando este 2022? Con cerca de 80% aproximadamente, lo cual nos pone peor de lo que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Y de hecho,
no es que la calidad en general del empleo esté mejor que antes de la pandemia, ¿no? El subempleo por ingresos todavía está 40% arriba de los niveles ahora respecto el subempleo, la cantidad de personas subempleadas, que es empleo de mala calidad, todavía es más abundante que antes de la pandemia, mientras que el empleo adecuado todavía está por debajo. En cantidad es igual, pero la calidad no es la misma. Hay más empleos más precarios y menos empleos de mayor calidad. Ahora, cuando estábamos conversando sobre el tema de los ingresos, me dices que ya incluso se ha acercado al 2019, este 2022 versus 2019, pero nos estamos olvidando de otro factor importante cuando hablamos de ingresos, que es el tema de inflación. Si bien es cierto, tienes platita similar a lo que tenías en el 2019, con esa misma cantidad de dinero no puedes hacer las mismas compras en el mercado que hacías en el 2019 porque los precios han subido. Efectivamente. Antes de la pandemia, digamos, un trabajador promedio en Lima ganaba cerca de 1.800 soles. Durante la pandemia, en el peor momento de la pandemia, el salario promedio bajó hasta 1.500. Y luego siguió recuperando, y el último año da un salto hasta 1.800 nuevamente. Claro, ese 1.800 hoy día compra mucho menos que el 1.800 de 2019, porque la inflación acumulada por lo menos ha sido mayor a 15%. Es decir, la capacidad adquisitiva del trabajador promedio está 15% abajo de lo que estaba en el 2019 y trabajando más horas. Porque la manera en que las familias se han adecuado a la coyuntura es trabajar más horas. Tener esos cachuelos. Exactamente. Hay gente que trabaja más horas, hay gente que tiene más de un empleo y hay hogares en los que había alguien que no trabajaba y que ha empezado a trabajar para compensar este deterioro en la capacidad adquisitiva. Ahora que hablas de familia, José Carlos, me gustaría ponerle rostro, digamos, a esta situación del empleo a nivel nacional. ¿Quiénes han sido los más golpeados? Porque hemos visto que en el primer y segundo año de pandemia las mujeres fueron las más afectadas en términos de trabajo, muchas de ellas cabeza de hogar, los jóvenes que dejaron de estudiar o de trabajar porque no tenían dinero para pagar el instituto, la universidad. ¿Esto sigue permanente, esto 2022? ¿Quiénes han sido, digamos, aquellas personas que se han visto más golpeadas en términos de empleo? Mira, cuando comparamos la situación 2022 versus 2019, las mujeres siguen siendo las más afectadas, los jóvenes y los menos calificados. Claramente, en nivel de empleo, en nivel de ingresos, son los grupos más sensibles. El último año, como mencioné, ha habido un salto, una mejora por el control de la pandemia en servicios, que ha generado más empleo en mujeres, pero igual está muy golpeado respecto a 2019, ¿no? El último año ha mejorado, pero frente a lo que estábamos antes, todavía sigue por debajo. Y en el último año, los salarios de las mujeres no han aumentado. El de los hombres sí, pero de las mujeres no. Para las mujeres ha sido fundamental, por ejemplo, y está clarísimo en la data, la apertura de los colegios. De los colegios, evidentemente. Cerraron los colegios, salieron las mujeres al mercado laboral. Claro. Abrieron los colegios y regresan las mujeres al mercado laboral. Y las empresas hoy día están tratando de encontrar un equilibrio flexible, adecuado para poder ser atractivos y retener el talento que hoy día en el Perú mayoritariamente es mujer. Sí. ¿No? Ahora, José Carlos, solamente para una respuesta breve, ¿hace cuánto tiempo no veíamos una informalidad de 80%? ¿Cuánto hemos retrocedido en este trabajo para cerrar esta brecha? ¿Y cuál es la principal acción que debería hacer el Ministerio de Trabajo este 2023? Hemos retrocedido 10 años en términos de formalización. En los últimos 2 años hemos crecido económicamente, pero sin políticas laborales que incentiven la creación de empleo formal, la verdad es que se ha avanzado muy poco. La pandemia ha golpeado y no nos hemos recuperado del todo. El principal reto del Ministerio de Trabajo de acá adelante es retomar el diálogo social, que es algo que el gobierno de Pedro Castillo eliminó y es muy dañino porque con el diálogo social se logran negociar, se logra discutir políticas adecuadas, tomando en cuenta el interés de los trabajadores, de los empleadores y también de los informales que deberían ser tomados en cuenta porque son los que más requieren un empleo formal. Eso fue afectado por el gobierno de Pedro Castillo. Es el principal reto, ¿no? Poner en trabajo nuevamente el Consejo Nacional de Trabajo. Ese es un reto muy importante.
Exacto. Muy bien, muchísimas gracias a José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría. Señores, en este programa especial de Economía para Todos hemos hablado de inflación que probablemente se mantenga por encima del rango meta en los próximos 6 meses del 2023. Hemos hablado también de los hechos que han marcado el 2022 y los retos pendientes también para el próximo año y cómo encauzar tarea pendiente y reto también para el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto es el panorama que ha traído consigo la crisis política que, si bien es cierto, puede explicar en algún momento la recuperación en ciertos niveles del empleo, pero todavía el ingreso se ve golpeado. ¿Por qué? Porque está amarrado justamente con la inflación. ¿Qué vamos a ver el próximo 2023 en materia ya de políticas públicas por parte del gobierno? Bueno, eso es una tarea, por supuesto, pendiente del Ejecutivo. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a tratar de analizar también algo que a usted le preocupa y le interesa. El billetito verde ha llegado incluso o ha roto en el último trimestre los 4 soles. ¿Qué nos va a esperar el próximo año y cómo nos ha ido este 2022? Pausa y regresamos. Muy bien, continuamos con más en Economía para Todos en esta edición especial de Navidad y Año Nuevo. Señores, un tema importante que a usted le va a causar interés y también en algún momento preocupación si es que tiene deudas en dólares. ¿Cómo se ha ido comportando el billetito verde este 2022? Que sabemos que una característica que tiene es la volatilidad, ¿no? Lo fluctuante que puede ser en algunos momentos. El último trimestre ha generado preocupación porque rompió el techo de cristal de los 4 soles. Se mantuvo así un poco más de una semana, algunos preocupados evidentemente. ¿Qué hacer? ¿Cómo impacta el billete verde? ¿Y por qué debería llamarnos la atención el comportamiento de esta divisa? Todos los detalles, por supuesto, vamos a conocerlo en el siguiente informe. Este 2022 el precio del dólar también marcó la agenda económica. Sin embargo, algo que preocupó a la mayoría de los peruanos fue la volatilidad del billete verde, la cual fue causada tanto por factores internacionales como locales, según explicó Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Había un proceso inflacionario, en Estados Unidos también la inflación llegó casi al 9% a mediados del año, y entonces con el fin de enfriar es que la Reserva Federal Americana empezó a subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, la moneda se ha apreciado versus la mayoría de monedas del mundo. En esa línea, el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se refirió a la volatilidad del dólar por la coyuntura política. El expresidente golpista anunció, dio este anuncio, ¿no? De sorpresa, el dólar se disparó. Lo vacaron, el dólar bajó, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que más que estar apostando por el dólar si sube o baja mañana, yo creo que hay que dar un poco esta mirada hacia lo que va a ser el próximo año, y en principio yo creo que las fuerzas de depreciación del tipo de cambio se mantienen. Sobre si es momento de tomar una deuda en dólares o comprar algún bien en esta moneda, Claudia Sicoli, directora académica de la carrera de Economía de UPC, recomendó lo siguiente. Que uno se tiene que endeudar en la moneda que recibe su ingreso, que recibe su sueldo. Entonces, efectivamente, el dólar, si bien no ha tenido una variación muy grande, cuando uno está endeudado en dólares y recibe su ingreso en soles, genera un estrés adicional el tema de que el dólar pueda seguir subiendo. Los especialistas también coincidieron que entre las variables que afectaron al tipo de cambio están el precio del cobre y la confianza que tuvieron los inversionistas. Muy bien, de este tema vamos a conversar inmediatamente con Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN. Señor Lizarzaburu, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se ha comportado el dólar este 2022? Es propio, digamos, de su naturaleza que sea un billetito fluctuante, un poco nerviosón también por lo que está pasando, pero ¿qué ha hecho, digamos, que en algún momento del año hayamos visto que haya roto el techo de los 4 soles? ¿Cómo ha ido el comportamiento? A ver, en realidad el tipo de cambio en el Perú este 2022 ha tenido una volatilidad bastante marcada por eventos internos y eventos externos.
Cuando se dio la situación de Ucrania con Rusia, el tipo de cambio empezó a tener unas fluctuaciones y hacia julio, frente a la coyuntura que se venía viviendo de manera interna, empezó a subir y, como tú bien mencionaste, a tocar el techo de los 4. Pero hoy en día, después de los eventos que han pasado los últimos 10 días, el tipo de cambio está en niveles de 3.85, 3.86 y aparentemente podría mantenerse en esos niveles, pero siempre pensando en que en el 2023 son años de bastantes situaciones atípicas. Uno, tenemos el mercado americano, el mercado europeo, pero además tenemos que mirar hacia adentro. Y ahí, de alguna manera, hay ciertas variables que hay que ir siempre monitoreando, ya no solamente al mes o a los 2 meses, sino ir mirando un poco más en el corriente, ¿no? Ajá. Que suba o que baje el dólar, ¿se lo debe más a lo que pasa afuera o a lo que pasa, digamos, dentro del territorio nacional? ¿En porcentajes cuánto le damos? ¿60-40? Yo creo que podemos darle un 60-40 y pudiendo bajar a 70-30, ¿por qué? Porque las condiciones de los mercados internacionales sí nos pueden pegar mucho más de lo que está pasando hoy en día. El mercado americano ha subido su tasa de interés hace 2 días, ¿no? Hay indicadores que muestran que aparentemente esta recesión que se habla podría ser no tan fuerte, pero ¿qué pasa en el otro escenario? Claro. Tenemos Europa, tenemos China, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en general, creo yo que es momento de ser cauto. Es momento de ser cauto y decir, si voy a hacer alguna inversión o voy a tomar alguna obligación, siempre pensar, ¿no?, en cuál es tu fuente de ingreso más importante. Okay. Si es moneda nacional o moneda extranjera. Ajá. Es el componente importante. Ahora, muchas personas dirán, pero Valeria, ¿el Banco Central de Reserva qué hace? Julio Velarde probablemente esté con los brazos cruzados, está permitiendo que el billetito verde tenga estos comportamientos no tan bruscos, pero al fin y al cabo son comportamientos fluctuantes. Creo que deberíamos darle gracias, ¿no?, al Banco Central de Reserva porque ha hecho un trabajo, digamos, digno este 2022. Si es que no hubiese tenido esa mano o esas herramientas que tiene el BCR, hubiésemos visto un dólar dispararse hace bastantes meses. A ver, yo creo que Julio Velarde no ha estado de manos cruzadas. O sea, yo creo que Julio Velarde ha tenido, y el Banco Central como tal, un rol, yo no diría bueno, yo creo que magnífico, ¿ok? Ajá. Yo creo que el Banco Central, así como los profesionales que están tanto en el MEF como en la Superintendencia y otras entidades del Estado, han tenido un comportamiento que muy poca gente lo ha resaltado, ¿ok? Okay. Entonces yo creo que hoy en día la situación que venimos viviendo y la cierta estabilidad en indicadores macroeconómicos no solamente se debe al buen manejo de la política monetaria, sino a la ejecución que han venido de años atrás de diversas autoridades, no justo, para no mencionar nombres, yo creo que muchos han hecho muchas cosas buenas. Pero yo creo que el Banco Central tenía un rol impresionante, los profesionales del Banco Central son a uno, y el liderazgo que ha establecido Julio Velarde, en definitiva, es un tema a resaltar. Pero lo más importante acá, ¿qué es? Es que ellos están viendo y analizando de manera constante, y eso es lo interesante. Las proyecciones para este año las han bajado un poco, sí, porque están con el termómetro de manera constante. Entonces, ellos están mirando el mercado. En el Perú somos un país bimoneda y el Banco Central participa en el mercado cambiario. Entonces lo está mirando constantemente, saca diversas operaciones e instrumentos y está en el día a día. Eso es algo que hay que rescatar, resaltar, ¿no?, frente a otras economías, porque si hacemos un símil con la región, claro, estaríamos más o menos, como tú estás diciendo, con un tipo de cambio distinto. Y lo que a veces los agentes o los inversionistas o las personas no hacen es la comparación. Si tú te comparas con otros países, imaginemos Chile, Colombia, México, y analizas en el último año, en los últimos 2 años, cuál ha sido su variación de tipo de cambio y la traes a Perú, yo creo que el Banco Central tiene un rol increíble. Señor Lizarzáburu, usted ha usado una palabra interesante. Bimoneda, somos una economía bimoneda. ¿Cuánto de la economía peruana está dolarizada? Y quiero que lo explique de manera muy detallada, apelando a bueno, usted es profesor, para que nos lo pueda, digamos, detallar y explicar de manera didáctica. Claro que sí. A ver, bimoneda es que igual cajero y saco soles, saco dólares. Yo voy a un centro comercial y le puedo pagar con dólares, billete chico siempre, porque billete grande ni los grifos aceptan. Entonces, acá el punto importante es, la economía en dólares está aproximadamente entre un 30 y un 40%. ¿Okay? Ese monto podría ir subiendo y podría ir bajando en función a ¿qué? En función a la perspectiva y expectativa que tengan las personas. Algunos ganan en soles, pero igual prefieren tener sus obligaciones en dólares porque
el bono o la utilidad de fin de año se la dan de otra manera, o obtienen la posibilidad de una operación cambiaria, o hay instrumentos de cobertura. Pero lo que también es importante mencionar es que en general el sistema financiero ha ido buscando pasar y tener una economía más solarizada, ¿okay? Y esto en realidad se remonta casi 20 años atrás, cuando en el 2002-2003 apareció el programa de crédito de mercado para que el Perú tuviera tasas de interés, ya no solamente en dólares a nivel internacional, sino tasas locales en soles. O sea, ha habido un montón de beneficios que ahora se han convertido en nuestros escudos para que la economía no sea tan vulnerada como pasaba antes. Claro, todo tiene un margen, todo tiene un límite. Claro. O sea, la idea es que los agentes, los actores, empecemos a tener y a salir de esta situación de zozobra, porque es lo único que nos va a permitir tener un 2023 un poquito mejor y pensar en el 2024. Importante, entonces, una de las recomendaciones es que si uno gana en soles, tener un guardadito o una cuenta en dólares y alimentar como si fuese una alcancía. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque así tú te estás diversificando, por un lado. Y por otro lado, frente a una situación adversa, siempre tener ahorros, tu colchón, como se dice, es mejor, pero eso sí, no en casa, en una entidad financiera. Con todos los seguros que eso requiere. Del Fondo de Seguridad y Depósitos, correcto. Ahora, pregunta de repente de interés nacional. 2023, Valeria, ¿es un buen momento con el tipo de cambio, la subida de la tasa de interés de referencia que hace el Banco Central de Reserva cada mes? ¿Solicitar un un crédito hipotecario, sacarme un carro, es el mejor momento? ¿Qué condiciones, digamos, debería observar yo para hacerlo, para tomar la decisión? Yo como ciudadano tendría que pensar y decir, a ver, ¿tengo casa o no tengo casa? Si tengo casa, probablemente saca tu crédito en soles porque es una inversión. Pero si es tu primera vivienda, ¿no es cierto? Y no tienes opción, y en vez de pagar un alquiler, adquiere un crédito. Y ahí preocúpate en cuál es el menor costo financiero. ¿Okay? Adquiere un carro, yo normalmente recomiendo a las personas primero una vivienda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la vivienda no se devalúa como el carro, ¿no? O sea, no pierde tanto el valor como el carro. Uno no pierde tanto valor y, seamos sinceros, abriga más en invierno que se dormir en el carro, ¿no? Entonces, en definitiva, además hay que generar una cultura de que las personas tengan su casa, habitación, tengan sus propiedades, ¿no? Yo creo que eso va a generar una cultura y un cambio distinto. O sea, lo que viene pasando hoy en día... Pero siempre mi crédito hipotecario en soles, o sea, la moneda en la que gano mi sueldo. Ideal, sí. Okay. Pero ¿qué ocurre si es que con la subida de tasas de interés te dan una tasa de 8, 9 o 10%, pero una entidad financiera con un sintético, un instrumento, te ofrece una tasa que al final es de 4 o 5? O sea, hay que hacer un balance. O sea, siempre hay que analizar 5 variables. Primero, mi flujo de caja. Segundo, la moneda. Tercero, la tasa. Cuarto, el plazo. Y quinto, ¿no es cierto?, leer los contratos. Porque nos hemos acostumbrado a no leer muchas veces y decir... Las letras chiquitas. Ya no hay letras chiquitas porque ya le subieron el tamaño hace unos años. Pero ¿qué ocurre? Las personas terminan reclamando cuando el contrato lo dice. Okay. Entonces, y esos temas ya hay que ir cambiándolos, ¿no? O sea, esos pequeños detalles nos van a dar un salto o hacer que demos un salto cualitativo. Son cosas menores, pero cuando hay tanto vorágine de cosas grandes, la clave es empezar a mirar y corregir las cosas pequeñas para poder dar el salto cualitativo. Ahora, ya para ir cerrando, señor Izarzaburu, sube el dólar y ¿quiénes son los más afectados y quiénes son los más beneficiados? Excelente pregunta la que haces. A ver, para el 2023 decir un número de tipo de cambio es complicado. Sí, es más, yo tenía un profesor que me decía, si supiera cuánto sería, primero que no te lo diría, ¿no es cierto?, para empezar. Y sería rico. Así es. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que mirar hacia adelante es que el tipo de cambio va a seguir fluctuando, ¿no es cierto? ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con esos cambios que se puedan presentar, pero en definitiva, la moneda en la cual uno pueda prestarse o ahorrarse va a depender mucho del perfil y de las expectativas que uno pueda tener, que es el componente más importante. Sí. Entonces, y eso va a ir asociado con algo que es fundamental y que tenemos que trabajar, lo que es tener una adecuada cultura financiera. Es el componente más importante para poder mirar un 2023. ¿Quiénes se perjudican?
más que perjudicarse, ¿a quién se les mueve el número? Si el tipo de cambio baja, las personas que venden en dólares van a tener contablemente un monto menor. Si el tipo de cambio sube, los importadores, los que tienen un costo, van a ver su costo contablemente mayor. Entonces, ahí está un poco el impacto que se pueda tener. Si tengo deudas en dólares y sube, tengo una mayor exposición. Si tengo deudas en dólares y baja, tengo una menor exposición. Y todo eso al final, ¿cómo se resuelve? Con una adecuada cultura financiera. Ahora, va a ser, digamos, un buen 2023 o un buen año para el sistema financiero. ¿Esto del comportamiento volátil del billete verde beneficia, afecta al sistema financiero? A ver, el sistema financiero peruano yo creo que es uno de los más sólidos a nivel mundial por el gran rol que han tenido los bancos y el regulador. El tipo de cambio es un producto que hace que el banco obtenga ingresos porque es parte de su core de negocio. ¿Cuánto representa? Entre 10, 20, 30 o 40%. A los bancos no necesariamente les afecta, normalmente les beneficia, pero no les beneficia por ser una entidad financiera. Les beneficia porque sus áreas de tesorería tienen un back office, un middle office, un front office y hacen coberturas, hacen trading, hacen operaciones. Entonces, en realidad, tienen un componente, una estructura que les permite poder, de alguna manera, sortear esta volatilidad. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN. Los consejos también ideal para cerrar este 2022 y tratar de tener muchísima responsabilidad en materia financiera este 2023. A cuidar el bolsillo, señora. Cerramos de esa manera esta edición especial por Navidad y fiestas de fin de año de Economía para Todos. Estuvo con ustedes Valeria Fuertes. Un gusto realmente acompañarlos en esta edición.